Bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la región poplitea y pierna. Mi nombre es Naira Nelly Rentería Pío y es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por asistir. Bien, vamos a empezar con lo que es región poplitea. Aquí vamos a hablar más específicamente de lo que es la fosa poplitea. Esta estructura es pues un rombo, tiene la forma de un rombo y está ubicada detrás de la rodilla. Y es la transición entre el muslo y la pierna. Como toda estructura vamos a ver cuáles son sus límites y su contenido. Bueno, los límites, vamos a tener un límite superomedial, superolateral, inferomedial, inferolateral. También va a haber un piso y un techo. Y pues el contenido que tiene esta estructura, ¿no? Para esto les recomiendo dibujar un rombito. Como les dije, tiene la forma de un rombo, entonces sería la mejor manera de aprenderlo, ¿no? Saber cuáles son los límites. Bueno, vamos a poner los límites en este rombito que tenemos aquí. Ya. Vamos a considerar que este lado es el medial y este el lateral. Entonces diríamos que estamos viendo la fosa poplitea del lado derecho, ¿verdad? Ya, entonces en el medial, sus límites van a ser, el límite superomedial va a ser el músculo semitendinoso y el semimembranoso. Como sabemos, estos músculos vienen desde la región del muslo, ¿verdad? Ya, en el límite superolateral vamos a tener al músculo bíceps femoral, que también viene de la región del muslo. Luego, en el límite inferomedial vamos a tener al músculo gastrocnemio medial. Bueno, en realidad es un solo músculo, ¿no? Y tiene una cabeza medial y otra cabeza lateral. Es el músculo gastrocnemio lateral. Ya, en el piso vamos a encontrar el músculo popliteo. Le voy a jalar con una flechita, ¿ya? Para que no confundamos con las estructuras o con el contenido de la fosa poplitea. Y pues esta fosa va a estar cubierta por una fascia profunda que ya va a ser considerada el techo, ¿no? Ya, el contenido. Como dije, va a ser la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. Van a estar en este orden, o sea, de medial hacia lateral. Va a ser la arteria poplitea, seguida de la vena poplitea, y ya más lateral, el nervio tibial. Ya, en ese orden. Arteria, vena y nervio tibial. Bueno, arteria y vena poplitea y nervio tibial. ¿Ya? Entonces repasamos el límite superomedial de la fosa poplitea va a ser el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. El límite superolateral, el músculo bíceps femoral. El límite inferomedial va a ser el gastrocnemio medial, músculo gastrocnemio medial. Y el límite inferolateral, el músculo gastrocnemio lateral. En el piso va a estar ubicado el músculo popliteo, el techo va a ser la fascia profunda y su contenido van a ser la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial, que pues para que tengan en cuenta, es la rama terminal del nervio ciático, ¿no? Que es del plexo braquial, que sale del plexo braquial. Ya, pasamos. Muy bien, ahora vamos a hablar de los vasos popliteos, que creo yo es la parte un poco más compleja de esta región, que pues es el circuito anastomótico de la rodilla. Primero puse este cuadro para poder guiarnos con qué arterias son las que van a intervenir en este circuito anastomótico, y luego lo voy a dibujar para que podamos entender mejor de dónde sale cada arteria y con qué arteria se anastomosa. ¿Ya? Vamos a empezar con la arteria poplitea. Esta arteria poplitea va a dar ramas, 4 ramas, que son las geniculares. Va a ser la superolateral, la superomedial, la inferolateral y la inferomedial. Pero aparte, esta arteria poplitea tiene ramas terminales, que van a ser las arterias
tibial, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Y estas van a dar otras ramas que van a intervenir también en el circuito anastomotic, que son la recurrente tibial anterior y la circunfleja peronea. La arteria fibular no interviene en este circuito, simplemente la puse para que tengan en cuenta que es rama de la tibial posterior. También vamos a tener a la arteria femoral común. ¿Y cuál de sus ramas va a estar dentro de ese circuito? Pues va a ser la descendente de la rodilla o genicular descendente, que esta va a dar otra rama llamada rama safena. Y por último, la arteria circunfleja femoral lateral, que va a dar una rama descendente, que también es esta de aquí, bueno, este dibujo, que va a unirse también, ¿no?, al circuito anastomotic. Bien, ahora vamos a pasar a dibujar. Es este mismo dibujo, simplemente que he quitado los nombres y vamos a irlos señalando uno por uno y luego vamos a ver qué arterias son las que se están uniendo para formar el circuito. ¿Ya? Como les dije, es el mismo dibujo del anterior. Aquí está el fémur, la parte distal del fémur, la tibia y el peroné. Esta es una vista anterior para que tengan en cuenta. Y yo dibujé las arterias que estaban en el dibujito. Las zonas que ven punteadas son porque es posterior al hueso, ¿ya? Y las que, bueno, están continuas son las que son anteriores. Ya, vamos a empezar señalando cada arteria. Primero voy a señalar las arterias grandes. Vamos a ponerle los nombres a cada arteria. Voy a ponerlo con rojito. Ya, primero tenemos a esta grandota, que va a ser la arteria femoral. La arteria femoral. Que al pasar por el hiato del aductor, este dibujo de aquí, que, bueno, ingresa a esta arteria, se va a cambiar de nombre la arteria. Y ahora se va a llamar arteria poplitea. ¿Ya? Y como les dije, esta va a dar dos ramas terminales, que van a ser las tibiales. La tibial, voy a jalarlo hacia este lado, la tibial anterior. Y la tibial posterior. Tibial posterior. Ya, esas son las arterias grandes, entre comillas, que debemos recordar. Ahora vamos a ver las ramas que da cada una de ellas. Primero vamos a empezar con las ramas de la arteria poplitea. La de aquí la voy a poner color naranja, que van a ser 4. O sea, aparte de las ramas terminales, da otras 4 ramas, que van a ser las geniculares o las arterias de la rodilla, que son esta de aquí. A ver, voy a pintarlas mejor para que vean. Esta, son las que están de anaranjado, ¿ya? Y esta ya, son 4. Ya, esta de aquí va a ser la arteria genicular superolateral. Esta es la arteria genicular superomedial. Y estas son las arterias geniculares inferiores, inferomedial y la inferolateral. Perdonen la letra, chicos, no puedo escribir muy bien. Ya, estas son las arterias o ramas de la arteria poplitea. Pasemos con las de la arteria femoral común. Las vamos a poner de color morado para no confundirlas. Ya, miren, de aquí, esa que sale. Uy, me salió choco. Ya, esta de aquí, que se va a llamar, que es la descendente de la rodilla. De la rodilla. Y esta rama, que es llamada la rama safena. ¿Ya? Listo. Ahora el circunfleja femoral lateral, que da una rama descendente, que es la que va a bajar hacia el circuito anastomótico, que es esta de aquí, que es más lateral. Esa es la arteria
femoral lateral, su rama descendente. Listo. Ahora, está de color azul. Pasamos a la arteria tibial anterior, que ya sabemos que es rama terminal de la arteria poplitea, y esta va a dar una rama llamada la rama recurrente, la arteria recurrente. Recurrente tibial anterior. Ya, eso va a estar de color verde. Y por último, la rama del tibial posterior, que va a ser esta de aquí, que es la circunfleja peronea. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son las arterias que se unen para formar este circuito. Son 4 puntos de unión. Vamos a tener aquí al primero, luego en esta zona al segundo, aquí al tercero y pues por aquí al cuarto. ¿Ya? Y ya es fácil sabiendo la ubicación de todas las arterias, de todas las ramas, ya tú puedes decir quién con quién se está uniendo. Por ejemplo, en este de aquí, en el primer punto de anastomosis, vemos que se está uniendo esta que estaba descendiendo, ¿no? Que es la arteria circunfleja femoral lateral. Voy a poner el puntero. Ya, esa es la primera que está descendiendo y se está uniendo a esta zona. Luego, la arteria genicular superolateral, ¿no? Que es esta que está saliendo desde aquí y va a anastomosarse. Por abajo viene la arteria genicular inferolateral y bueno, ese es un primer punto de anastomosis. El segundo punto de anastomosis, esta de aquí, que es la descendente de la rodilla. Luego la arteria genicular superomedial y bueno, por abajo la arteria genicular inferomedial, ¿no? Que bueno, por aquí y bueno. Ya, y en el tercer punto anastomótico, la arteria genicular inferolateral, la circunfleja peronea que sale de aquí, del tibial posterior, se da una vuelta por la cabecita del peroné y va hacia el punto de anastomosis. Y también la arteria recurrente tibial anterior, que sube, ¿no?, hacia el punto de anastomosis. Y ya por último, el último punto de anastomosis, que es con la arteria genicular inferomedial, la rama safena, y bueno, baja aparte de la sangre, ¿no?, de la arteria genicular superomedial. Y ya, ese sería el circuito anastomótico de la rodilla. Sé que esta parte es un poco complicada, si quieren que la repita, díganmelo para repetir y ya luego puedo pasar a lo que es región de pierna. ¿Preguntas antes de poder pasar a región pierna? Ya. Ya, voy a borrar todo y voy a explicarlo de nuevo, ¿ok? Ya. Primero vamos a poner lo que son las arterias, los vasos grandes, por así decirlo, ya que son la arteria femoral primero, que es esta grandota, que al pasar por el hiato del aductor, que es esa estructura que ven aquí, yo voy a poner el puntero, esta de aquí, se va a hacer posterior y se va a cambiar su nombre a arteria poplitea. Esta arteria poplitea va a dar ramas a nivel de la rodilla, pero también tiene ramas terminales. ¿Cuáles son? Van a ser 2, que son las tibiales, anterior y posterior. Esta de aquí va a ser la tibial posterior. Y la otra va a ser la tibial anterior.
que estas también van a dar ramas que van a intervenir en el circuito anastomotic, pero las vamos a ver ahorita en un momento. Ya, primero vamos a empezar con las ramas que da a nivel de la rodilla la arteria poplitea. No recuerdo qué color le puse y aún no queda como morado. Ya, esta de aquí, la arteria poplitea, y las ramas las vamos a poner con morado. Las arterias son cuatro ramas que da la arteria poplitea a nivel de la rodilla. Aquí tenemos a una. Esta va a ser la segunda, la tercera y la cuarta. Recuerden que las zonas que están punteadas es porque es posterior al hueso. Las zonas continuas es porque son anteriores. ¿Ya? Primero las de arriba vamos a tener que son las arterias geniculares. Bueno, todas son arterias geniculares, simplemente cambia supero, infero o medial y lateral. Geniculares, esta es la superolateral. La de este lado va a ser la arteria genicular superomedial. La de aquí abajo va a ser la arteria genicular inferomedial. Y la del otro lado, la arteria genicular inferolateral. ¿Ya? Listo, ya tenemos las arterias o las ramas de la arteria poplitea. Pasamos a las ramas de la femoral común. Bien, primero vamos a tener a la descendente de la rodilla, que va a ser esta de aquí, que sale antes de que ingrese al hiato del aductor. Esta de aquí va a ser la descendente de la rodilla. Y esta rama que va a generar una rama, esta descendente de la rodilla, que se llama la rama safena. Y ya está. Esas son las de la arteria femoral. Pasamos a la circunfleja lateral. Esta arteria da una rama descendente, que es esta de aquí, que es mucho más lateral a las demás arterias, ¿no? Mucho más superior y mucho más lateral. Entonces, esta es la rama descendente de la arteria circunfleja. Moral. Ya. Y ahora, por último, ya ramas de la arteria tibial anterior y de la arteria tibial posterior. De la arteria tibial anterior, tenemos solo una, que es esta de aquí, que está subiendo, como ven, sale de la arteria tibial anterior y sube, ¿ya? Que se llama la arteria recurrente tibial anterior. Tiene sentido, ¿no? Tibial anterior. Simplemente le agrega recurrente. Y por último, la circunfleja peronea, que es la que interviene en el circuito, pero el tibial posterior tiene dos ramas, la circunfleja peronea y la arteria fibular. La fibular no interviene en el circuito. Que es esta de aquí, que como ven le está dando como que un giro a la cabeza del peroneo. ¿Ya? Circunfleja peronea. Ya, y ahora vamos a ver los puntos de anastomosis, que son 4. Aquí, y aquí, 4. Y ya cuando tú conoces qué arterias están subiendo, qué ramas son las que tiene cada arteria, vas a darte cuenta de con quiénes se está uniendo las demás arterias, ¿ya? Primero vamos a empezar con ese circuito. Con este punto anastomosis. Tenemos a la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral, que es la que está descendiendo y llegando a este punto. También tenemos a la arteria genicular superolateral
y bueno, por debajo a la arteria genicular inferolateral. Y bueno, aquí da ramas, ¿no? Para que se unan entre tanto lado lateral y el medial. Luego, el segundo punto de anastomosis, vamos a tener a esta arteria a la descendente de la rodilla, rama de la arteria femoral. Luego también a la arteria genicular superomedial y por debajo a la arteria genicular infromedial. Luego tenemos a la arteria genicular inferolateral, aquí en este punto anastomótico, que viene desde arriba. A la arteria genicular superolateral, también parte de ella, ¿no? Que viene desde arriba. Circunfleja peronea, que es la que les dije que le da una vueltecita a la cabeza del peroné y va para el punto anastomótico. Y la recurrente tibial anterior, que es la que sube desde la arteria tibial anterior. Y ya, por último, este punto anastomótico, que es pues con la arteria genicular inferomedial, esta rama, la rama safena, que viene desde arriba, y la arteria genicular supermedial, ¿no? Que también interviene en parte. Y listo, eso sería lo de circuito anastomotico de la rodilla. Ahora sí quedó claro, chicos. Ajá, es como que se uniera, como que la arteria genicular superolateral da ramitas para unirse con la arteria genicular superomedial. Es por eso que se ve así como que los arcos, ¿no? Sí, el nervio tibial está en la fosa poplitea, es parte del contenido. El penúltimo ya. El penúltimo, les dije que era la arteria genicular inferolateral, esa de aquí que sale de la arteria poplitea, la circunfleja peronea, que le da una vueltita a... Ay, un momento, por favor. Ya que le da una vuelta al peroné, a la cabecita del peroné, y la arteria recurrente tibial anterior. Y la arteria genicular superolateral que desciende, ¿no? El nervio fibular, no, el nervio tibial. Nervio tibial. El nervio fibular común no es parte del contenido de la fosa poplitea. La división, no sé si recuerdan el plexo sacro, ya es el ciático. El ciático se divide en dos ramos terminales, que es justamente el nervio fibular común y el nervio tibial. Pero solamente el nervio tibial es el que está como contenido en la fosa poplitea. El otro se va anterior, de manera anterior. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Quedó claro entonces? Póngame sí en el chat para poder pasar. Supongo que sí. Ya, ok. Ya, listo. Pasamos a lo que es región pierna. Ya, la pierna, sus límites son en la articulación de la rodilla y va hacia el tobillo, ¿no? Hasta el tobillo. Su contenido, pues, es la tibia, el peroné, y respecto a los músculos, los vamos a dividir en tres compartimentos. El anterior, que son los extensores, el posterior, los flexores, y el área lateral, que son los fibulares, para guiarnos más rápido, ¿no? Los extensores, flexores y los fibulares. Pero el compartimento anterior lo vamos a dividir otra vez en dos, que va a ser el compartimento posterior y el próximo. ¿Ya? Aquí primero vamos a ver las partes de los huesos para guiarnos en lo que son las inserciones de los músculos. Ya, ya empezamos. Vamos a ver primero lo que es el peroné. Vamos a ver el vértice. Voy a poner un puntero. Ya, el vértice, seguido de la cabeza, y pues toda cabeza debe tener su cuello, ¿verdad? Ya, sigue el cuello. Luego, ya en el cuerpo del peroné, vamos a ver a la cara lateral, el borde anterior y el borde interóseo. Aquí va a haber una membrana interósea uniendo a los dos huesos, por eso es borde interóseo, ¿no? Va a estar ahí la membrana interósea. Y la cara medial. Ya distalmente vamos a ver el maleolo lateral, la articulación de este maleolo. Nada más, ese es en la cara o en una vista anterior. En una vista posterior también vamos a ver al vértice, a la cabeza
y el cuello del peroné, la cara posterior. En esta vista va a estar la cresta medial. En la vista anterior estaba la cara medial, ¿ya? No se confundan. También vamos a ver la cara lateral, el borde posterior y pues el malleolo lateral y la fosa del malleolo lateral. En la tibia vamos a ver un ratito chicos, esto no está, ya. La eminencia intercondilia, que es toda esta región, igual en la vista posterior, los tubérculos intercondilios, tanto lateral como medial, el área intercondilia anterior, bueno, los cóndilos, ¿no? El cóndilo medial y el cóndilo lateral, igual en la vista posterior, el cóndilo medial, cóndilo lateral, la línea oblicua, la tuberosidad de la tibia, la cara lateral, el borde anterior, cara medial, y ya en la parte de abajo vemos la cara articular inferior, el malleolo medial, la cara articular del malleolo medial. Aquí también vemos, ¿no?, la eminencia intercondilia, los tubérculos intercondilios medial y lateral, los cóndilos, la línea del sóleo, es donde se va a insertar el músculo del mismo nombre, ¿no? Es para, bueno, sería una ayuda para recordar dónde se inserta este músculo, el músculo sóleo. La cara posterior, el surco para los tendones del tibial posterior y del flexor largo de los dedos, la cara articular para el malleolo, para la cara articular inferior, el malleolo medial y la cara articular para el malleolo medial. Ya, eso sería en lo que es osteología. Ahora vamos a pasar a músculos. Como les dije, músculos se van a dividir en 3 compartimentos, de los cuales el compartimento posterior lo vamos a dividir otra vez en 2, superficial y profundo. Ya aquí podemos ver una imagen donde se han retirado los músculos para poder verlo mejor los compartimientos. Aquí va a estar el compartimento anterior, aquí el compartimento lateral y toda esta zona, la más grande, va a ser el compartimento posterior. Esta va a ser el compartimento posterior superficial y aquí el profundo. Ya, y para aprender los músculos vamos a estudiarlos así por compartimentos, viendo tanto la función, porque tienen una función muy parecida si los estudias por compartimentos, entonces va a ser mucho más sencillo que se los aprenda. Entonces para eso yo hice un cuadrante donde puse grupo lateral, grupo anterior, grupo posterior superficial y el profundo. Ya, para esto primero vamos a escribir todos los músculos que hay en cada grupo. Ya. En el grupo lateral o en el compartimento lateral vamos a encontrar ya que van a ser los fibulares. El fibular largo y el fibular. Ya. Ahora pasamos al grupo anterior. En el grupo anterior vamos a tener a 4 músculos. Ya. Tenemos al tibial anterior, a los extensores, al extensor largo de los dedos, y al extensor largo del hallux del dedo gordo. Y el último músculo es el articular. Ya, en el compartimento superficial, posterior superficial, vamos a tener a 3 músculos. Los gastrocnemios, bueno, que solamente se cuenta con uno, ¿no? Gastrocnemio, con su cabeza lateral y otra cabeza medial. Luego tenemos al plantar. Y por último, al sol.
Ya en el grupo posterior profundo vamos a tener a 4 músculos también, que son, aquí sí van a estar los flexores. Ya tenemos al popliteo y a los flexores, flexor largo de los dedos, y al flexor largo del hallux o dedo gordo. Y por último, al tibial posterior. Ya, al estar dividido en compartimentos, comparten la misma inervación por cada compartimento, digamos. Por ejemplo, en el grupo lateral o compartimento lateral, todos van a ser inervados por el muscular, pero con su rama. El grupo anterior también va a estar muscular, pero en este caso por la rama profunda. En el grupo posterior, tanto superficial y profundo, están inervados por el mismo nervio, que es el nervio tibial. ¿Ya? A ver, de esta manera es un poco más sencillo aprenderse la inervación. Y ahora vamos a pasar a lo que son las funciones de por cada grupo o por cada compartimento. En el caso del compartimento lateral, los dos músculos van a encargar de la erección del pie. Ya en el compartimento anterior, los extensores se encargan de la flexión dorsal. El tibial anterior se va a encargar de la inversión del pie. Y el tercer fibular de la inversión del pie. En el caso del grupo posterior superficial, los tres se encargan de la flexión plantar. Y ya por último el grupo posterior profundo. Los tres primeros, el popliteo, el flexor largo de los dedos y del hallux, se va a encargar de igual que el grupo superficial, de la flexión plantar. Y el tibial posterior se encarga de la inversión del pie. ¿Ya? Entonces, volvemos a repasarlo. Voy a cambiar un puntero. Ya, tenemos 3 compartimentos, lateral, anterior y posterior. El posterior se va a dividir otra vez en 2, que son el superficial y el profundo. El grupo o compartimento lateral va a tener 2 músculos, el fibular largo y el fibular corto, que van a estar inervados por el nervio fibular superficial. Ambos se encargan de la eversión del pie. En el compartimento anterior vamos a tener a 4 músculos, que son el tibial anterior, los extensores, el extensor largo del dedo, el extensor largo del hallux, el tercer fibular, son inervados por el nervio fibular profundo. Los extensores están encargados de la flexión dorsal, el tibial anterior de la inversión y el tercer fibular de la eversión del pie. Ahora, el compartimento posterior superficial va a tener 3 músculos, el gastrocnemio, el plantar, el sóleo, que se van a encargar los 3 de la flexión plantar. El grupo posterior profundo tiene 4 músculos, que van a estar el popliteo y los flexores, el flexor largo del dedo, el flexor largo del hallux, el tibial posterior. Los 3 primeros se van a encargar de la flexión plantar, igual que los del grupo superficial, ¿no? Se encargan de la flexión plantar. Y el tibial posterior se va a encargar de la inversión del pie. Ahora, para que no se confunden qué es inversión, le puse una imagen aquí. Eversión es como que
llevas el pie hacia afuera, ¿no? Inversión lo traes más medialmente. Ahora, la flexión plantar es como si hicieras la posición de puntillas, y la dorsiflexión o flexión dorsal es llevarlo hacia arriba en la punta del pie, ¿no? Para que no se confundan en los movimientos que genera los músculos de la pierna, ¿ya? Entonces, ¿se entendió, chicos, esto de los músculos? Ya, listo, chicos. Ya. Aquí les puse lo que es origen proximal y distal, pero creo que mejor lo vamos a ver en la foto del éter, porque es un poco complicado leerlo en cuadros. No sé qué les parece a ustedes, chicos. A mí se me hace un poco complicado leerlo de cuadro, prefiero verlo en la imagen. Así que, y aquí me había confundido, es al revés esta inserción distal. Ya, ahorita lo vamos a aclarar en la imagen de las inserciones. Ya, vamos a empezar. Lo puse de un color diferente a cada compartimento. El compartimento anterior de este color, el compartimento posterior de un naranjita, parece un color piel. El compartimento posterior superficial de celestito y el profundo de verdecito, para poder guiarnos mejor, ¿ya? Vamos a empezar con el compartimento anterior. Ya, empezamos con el flexor largo de los dedos, ¿ya? El flexor largo de los dedos está insertado proximalmente en los 2 tercios inferiores de la cara posterior. Perdón, no es. Estoy equivocándome, lo siento, chicos. Ya, el extensor largo de los dedos, perdón, estaba diciendo el flexor largo. Ya, este se va a insertar en el cóndilo lateral del fémur y parte también de la membrana interósea, ¿ya? Y llega hacia la región ya del pie, en las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales, ¿no? Estos 4 dedos, ¿ya? Luego pasamos al músculo tibial anterior. Este se va a insertar en el cóndilo lateral también del fémur, también en la membrana interósea. Y, ay, estoy diciendo fémur, es tibia. Lo siento, chicos, el sueño. Es la cara, es el cóndilo lateral de la tibia y la mitad de la cara lateral de la tibia, ¿no? Del mismo hueso. Y la membrana interósea. Ya. Y va a ir hacia, ¿dónde está? Aquí. La cara medial e inferior del cuneiforme medial y la base del primer metatarso, ¿ya? Y ya por último, no, nos faltaría uno más, ya, el extensor largo del dedo gordo, que va a estar en la parte media de la cara anterior del peroné y de la membrana interósea. Y va a llegar hacia la cara dorsal de la base, ¿dónde está el dedo gordo? Aquí. En la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo, ¿no? Cuando es el dedo gordo, así que su punto de inserción distal tendría que ser en el dedo gordo para que pueda cumplir con su función. Ya, y por último, el músculo tercer peroné o tercer fibular, que va desde el tercio inferior de la cara anterior del peroné y la membrana interosa, algunas fibras de la membrana interosa, y va a ir hacia el dorso de la base del quinto metatarsiano. Espérenme, chicos, no lo veo. No está, aquí está. Ya. Y ya. Luego pasamos al compartimento lateral, que va a ser con parece un anaranjadito muy clarito. Ya, vamos a empezar con el peroneo largo o fibular largo, ¿no? Estos son los fibulares en el compartimento lateral, que se inserta principalmente en la cabeza y 2 partes superiores de la cara lateral del peroné o de la fíbula, y llega hacia el peroné corto, hasta la base del primer metatarsiano y del cuneiforme medial. En esta región se inserta, ¿ya? Y el músculo que nos faltaría en compartimento lateral sería el fibular corto, o peroneo corto, ¿no? Que está en los 2 tercios inferiores de la cara lateral del peroné y va
hacia la cara dorsal de la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, quinto metatarsiano. Ya pasamos a los del compartimento posterior. Vamos a hacer primero los del profundo, ¿ya? Los del verdecito. Vamos a tener al popliteo, al músculo popliteo, que se va a insertar en la cara lateral del cóndilo, en la cara del cóndilo lateral del fémur, y va a ir hacia, también parte del menisco lateral del fémur, y va a ir hacia la cara posterior de la tibia. Recuerdan que les dije cuando vimos osteología de la tibia, había una línea del sóleo, ya está superior a esta línea. ¿Ya? El siguiente es el flexor largo de los dedos, que está en 2/3 inferiores de la cara posterior de la tibia. Y también, bueno, algunos libros dicen que está en parte de la membrana interósea. ¿Ya? Y este va a ir hacia las falanges distales de los 4 dedos. De los 4 dedos laterales, ¿no? Ya, y luego tenemos al flexor largo del dedo gordo, que va a ir desde la parte medial los 3/3 inferiores también del peroné. Y va a ir hacia lo que es la falange distal del dedo gordo, ¿no? La base de la falange distal del dedo gordo. Y ya para terminar el compartimento posterior superficial, vamos a tener los gastronemios, o bueno, el músculo gastrocnemio, como les dije, tiene una cabeza medial y una cabeza distal. Una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza lateral va a estar en el cóndilo lateral del fémur, y la cabeza medial va a estar en la cara poplítea del fémur y superior al cóndilo medial. Me olvidaba mencionar que los del compartimento posterior superficial van a llegar a un mismo punto de inserción. Entonces, primero vamos a mencionar su inserción proximal y ya luego la inserción distal, que es lo mismo para todos. Luego tenemos el músculo del sóleo. ¿Dónde está? En esta imagen, no, aquí está. Pensé que no estaba. Ya, está en la cara posterior de la fíbula y el cuarto superior de la cara posterior del mismo hueso, o sea, del peroneo. Y luego, por último, tenemos al plantar también. Aquí está el músculo plantar, que va a estar en el extremo inferior de la línea supracondilia lateral del fémur, y también algunas fibras empiezan en el ligamento oblicuo oblicuo. Ya, estos músculos del compartimento posterior superficial van a llegar a un mismo punto, que es en la cara posterior del calcáneo, mediante el tendón del calcáneo, conocido también como el tendón de Aquiles, ¿no? Y ya está. Entonces, y ya para terminar, los nervios de la pierna, tenemos a dos, el nervio fibular común y el nervio tibial. El nervio fibular común se divide en dos, va a dar dos ramas, que es el nervio fibular superficial y el nervio fibular profundo. Ya dijimos a quienes inervan lo que es músculo o, bueno, motor, que serían a los músculos del compartimento lateral, el superficial al compartimento lateral y el profundo al compartimento anterior. El fibular superficial va a dar ramas, que son los nervios que es el nervio sural lateral, que ya pasa a ser un nervio sensitivo. Va a ir a inervar a la parte posterior de la pierna sensitivamente. Y el tibial, que bueno, anatómicamente podemos tener en cuenta que va a descender junto a la arteria tibial anterior. Y la inervación sensitiva que da es la piel que está entre el primer y segundo dedo, aquí lo podemos ver, del pie, ¿no? En el pie da inervación sensitiva. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es región poplitea y pierna. Algo que no haya quedado claro, creo que me trabé mucho en lo que es inserciones, lo siento, chicos. Estaba diciendo fémur a cada rato. Me quedé con el fémur en la cabeza, pero lo siento. Y ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se ha entendido? ¿Quieren que repita algo? Ok. Discúlpeme, de verdad estaba diciendo fémur a cada rato. Yeah.
Ok, chicos, qué bueno que les haya quedado claro. Ok. Preguntas, dudas. Ya, repito anastomosis. Ahí vamos. Ahora espérame, chicos, voy a cambiar de PPT. Ya, vamos a empezar de nuevo otra vez. Ay, ya lo borré todo. Ya, ya voy a poner los puntos ya de anastomosis. Ya, les dije que eran 4. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ya, primero tienen que nombrar a las arterias, darse cuenta qué arteria está pasando por ese lugar y ya, con eso, o sea, en cada punto cuando son. Ah, ya. Ya, ahorita las voy a volver a mencionar para que las anotes, ¿ya? Ya, primero, en el primer punto, esta les dije que es la arteria circunfleja femoral lateral, la rama descendente, va una. Luego la arteria genicular superolateral, 2. Y desde abajo viene pues la arteria genicular inferolateral, ¿ya? Son 3. En el segundo punto anastomótico va a ser la descendente de la rodilla, va una, la genicular superomedial, 2. Y bueno, de abajo viene la genicular inferomedial, ¿ya? 3. En este punto de aquí vamos a tener a la genicular inferolateral, bueno, parte de la genicular superolateral, esta de aquí que va a ser la circunfleja peronea, hasta ahí tenemos 3. Y por último, la recurrente tibial anterior, que les dije que vuelve a subir, ¿no? De la arteria tibial anterior. Ya, 4. En el cuarto punto anastomótico vamos a tener a la arteria genicular inferomedial, a esta rama que es la rama safena. Luego, por arriba a la genicular superomedial. Y listo, chicos. Eso sería repetido los puntos anastomóticos. ¿Se entendió? Disculpa, ¿en la última eran 2 o 3? 3. La genicular superomedial, la inferomedial, la rama safena. Esto de aquí. Gracias, te pasaste. Ok. Ahora sí quedó todo claro, chicos. ¿Otra pregunta? ¿Quieren que repita algo más? Muy bien. Creo que ha quedado todo claro. Ahora vamos a ver qué tal. Nos vamos a pasar el post-test, ¿ya? Ya, chicos, por favor, llénenlo. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido todo. Y nada más.